Amigos de Ultimátum MX, muy buenos días. Vamos ahora al espacio de Arsenal de Plumas. Vamos a comentar lo que nuestros compañeros han escrito en las páginas de Ultimátum el día de hoy. Es lunes 25 de marzo del 2024, primer día de la Semana Mayor, Semana Santa. Pepe Ortúzar, ¿cómo estás? Gracias, Alex, gracias, buenos días. Estamos ya aquí para comentar nuestros amigos Austral, Ricardo del Muro, a Estribor, Juan Carlos Calimayor, por una sociedad horizontal que actúe, de Armando Ríos Peter, coordenadas de Enrique Quintana y acá entre nos de mi querido y apreciado amigo Alejandro Moguel. Así es, ahorita le empezamos, pero no podemos dejar de comentar, Pepe, pues lo que aconteció esta madrugada en el tramo de Tuxtla Gutiérrez a Ocosocuautla, a la altura de el viejo aeropuerto Llano San Juan. Grupos civiles armados se enfrentaron a balazos, incendiaron vehículos, camionetas pick-up de lujo, se alcanzan a ver. Se vieron en unas imágenes cuerpos de personas tiradas en la carretera, no sabemos cuántas hayan sido, ni a qué grupo correspondían. No sabemos con exactitud, porque ninguna autoridad ha dado a conocer nada oficialmente. No sabemos con exactitud si las personas abatidas correspondían a alguno de esos dos grupos que se estaban enfrentando o a algún civil que iba ahí transitando de manera ocasional o eventual o circunstancial, ¿verdad? No sabemos nada. El asunto es que ahorita ya las imágenes, los videos, las fotografías de carros incendiados, atravesados en la carretera, los cuerpos tirados sobre la carretera, ya están siendo difundidos a nivel nacional e internacional. Las autoridades estuvieron desviando la circulación para la carretera libre. Sabemos que ahí hay una vía rápida que tiene casetas de cobro, que tiene dos carriles, uno de ida y uno de venida. Ese estaba cerrado, estaban desviando los vehículos para la carretera antigua, que es de un solo sentido, en un solo carril, pues hay dos sentidos en un solo carril. Y eso es lo que pasó esta mañana, mi estimado Pepe. En el primer día de la Semana Santa saltó la liebre, y de qué manera, en este tramo de Tuxtla Gutiérrez Ocosocuautla, que lo podemos ubicar como relativamente cerca a la capital del estado. Es lo que más impacta, que estamos hablando de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde están los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la autoridad municipal, la capital, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ver con atención algunas cosas que están sucediendo y esperemos que haya una tregua, que no sea esta de la Semana Mayor, sino lo que resta del año, por bien de nuestra propia ciudadanía, de nuestro propio estado, y del riesgo que implica todo esto, que afecta en términos económicos, políticos y sociales. Económicos, porque ausencia de visitantes a Chiapas, en términos políticos, por lo que viene en la jornada electoral próxima del 2 de junio, y en términos sociales, pues ese temor, ese riesgo, la imposibilidad que tenemos los ciudadanos de movilidad, de trasladarnos de un lugar a otro, de un municipio a otro. Entonces, todo lo que implica. Esperemos que se recapacite en ese sentido y que esperemos el comunicado oficial de la autoridad para saber en realidad lo que está pasando en estos últimos días, meses en el estado, ¿no? Así es, muy bien. Nada más dejar constancia de eso. En las plataformas digitales de Ultimátum se está actualizando la información constantemente de este enfrentamiento a balazos entre grupos civiles en el tramo Tuxtla Gutiérrez Ocosocuautla. Y rápidamente recordarle a la audiencia las 8 columnas de Ultimátum. Está recordando que mañana, 26 de marzo, vence el plazo para registros de candidatos a presidentes municipales de todos los partidos, para candidatos a diputados locales de todos los partidos y coaliciones. Mañana vence a las 12 de la noche de mañana, martes. Por ahí nos comentó el doctor Osvaldo Chacón que hay, al parecer, la petición de alguna de las coaliciones o de las dos que están participando en este proceso de aplazar un día más el registro. Para que eso suceda, se tiene que reunir el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
valorar los argumentos que están dando los partidos políticos para ese aplazamiento de registro, y si lo consideran conveniente lo van a aprobar, si no lo van a rechazar. A nivel nacional, Morena pidió aplazar el registro de candidatos y no lo autorizó el INE, así que estamos en esa disyuntiva, Pepe. Así es. Bueno, el órgano local electoral con los consejeros pueden actuar independientemente de lo que haya pasado en el INE nacional. Entonces, si esa petición y los representantes de los partidos en el consejo y los consejeros pues llegan a ese acuerdo y lo someten a consideración, y si hay mayoría, pues seguramente va a ser. Porque lo dijo muy claramente nuestro respetable amigo Osvaldo Chacón, amplio conocedor del tema, dijo que no está en la ley, por lo tanto tampoco lo impide, entonces que es meramente un acuerdo que se pudiera dar entre los representantes de los partidos políticos ante el IEPC, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y los consejeros, y obviamente el presidente pues es el que tiene el voto de calidad y la mayoría manda, y se podría tomar la decisión, que lo único, en mi opinión, mi estimado Alex, auditorio, es que lo único que haría sería continuar postergando muchas cosas que ya están en las últimas, ya está a punto de reventar del hilo, Claro. porque lo señalamos abiertamente, ¿no? Esa desesperante espera en la nominación de los aspirantes a ocupar los cargos de elección popular que van a participar, se van a llevar a cabo en la elección del 2 de junio, y que aún no se definía un candidato. Y el periodo de campaña pues es muy corto, creo que para los presidentes municipales creo que le están dando un mes de campaña. Entonces, pues todo esto se crea a partir de que son los acuerdos nuevos, claro, acuerdos políticos que claro, se dan y electorales. Claro. Bien, vamos a las columnas. Ricardo del Muro, fíjate, escribimos las columnas un día antes. Él, sin haber previsto lo que iba a ocurrir hoy entre Tuxtla Gutiérrez y Ocosocuautla, está hablando del tema de inseguridad que hay en otras partes del estado y de un llamado que hizo la diócesis de San Cristóbal de las Casas en un comunicado donde está solicitando a las autoridades federales, estatales y municipales garantías de seguridad en medio de un clima de amenazas e impunidad que hacen imposible la realización de elecciones programadas para el 2 de junio. Es la percepción que tiene la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Fíjate que ya habían emitido un comunicado el año pasado en donde señalaban concretamente algunos municipios de esa diócesis que son de la zona Altos concretamente, en donde dice que hay una disputa que provoca enfrentamientos, ajustes de cuentas, extorsiones, levantones, secuestro de las comunidades por quienes se asientan en sus entradas y salidas, en las brechas, caminos y carreteras, negándonos libertad con el cobro de piso, de paso o con el terror que generan. Estoy leyendo textual lo que dice el documento de la diócesis de San Cristóbal, y por ahí hace un contexto Ricardo del Muro de lo que ha estado pasando ahí en alguna de esas zonas de la zona Altos de Chiapas con respecto a la violencia que se ha estado generando en distintas partes de Chiapas, aunque la diócesis también agrega todo este fenómeno de desplazamientos que hay en algunas comunidades, en donde, Pepe, grupos de habitantes de comunidades de un mismo municipio pues han estado confrontados desde hace mucho tiempo. Eso es otro elemento adicional al que estamos viviendo ahora con los grupos del crimen organizado. Son 3 diócesis las que son Chiapas: San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla. Ambas han hecho, cada quien por su lado, pronunciamientos con respecto a ese tema de la inseguridad. Me imagino, no lo sé, no se ha publicado algo al respecto, de que han llevado a cabo reuniones, supongo yo, con la autoridad estatal para hacer saber su opinión con respecto a eso, porque pues ellos son
los que reciben la información de los feligreses, conocen el territorio de cada una de estas diócesis, que como bien lo dices, comprenden un grupo de municipios del estado, en este caso de Los Altos, en el caso de Tapachula, que está la diócesis de Tapachula, y la de Tuxtla. Entonces, lo que no podemos estar en la incertidumbre es el desconocimiento, que es el tema de la versión, que se tenga de la versión oficial, y ellos hacen permanentemente estos pronunciamientos porque contribuyen, manifiestan su preocupación ante una situación que se está padeciendo y que no sé qué tanta influencia podrán tener, porque ya ves que en algunos otros estados del país se ha señalado de que inclusive la delincuencia organizada ha penetrado hasta inclusive al clero en esa cuestión de financiar y de ese tipo de cuestiones, ¿no?, que se han hecho público y se han escrito mucho al respecto. Entonces, pues esperemos que también ellos contribuyan en algo para que pacificar un poco el Estado, ¿no? Así es. Con este tipo de comunicados que sí. Muy bien. Preocupan. Ahí está el texto de Ricardo del Moro. Sí. ¿Qué te parece? Vamos con Juan Carlos Carnimayor. Impuestos a estribor. Híjole. Aquí hay una fe de ratas al inicio, porque dice no hay pero cosas. Yo creo que iba a decir no hay peor cosa Así es. que una autoría del SAT o una auditoría del SAT. Es mucho peor que asalto. Sucede ahora con el litigio fiscal en que está envuelto Salinas Pliego, el dueño de Electra y TV Azteca, al que el gobierno quiere cobrarle la friolera de 63,000 millones de pesos, que el empresario, por supuesto, dice Juan Carlos, no está dispuesto a pagar, aunque su fortuna está valuada en unos 13,000 millones de dólares. Es probable, dice Juan Carlos, y creo que tiene razón, que se trate de activos de los que no dispone ahora así por así. Es decir, dinero lo tiene invertido y seguramente no tiene a la mano 67,000 millones de pesos, pero de todas maneras, aquí recuerda Juan Carlos que ese litigio viene desde el 2008, o sea, 10 años antes de que el presidente López Obrador tomara posesión del cargo. Ahora, creo que ahí, perdón, sí. agrego, Pepe, ahí hay un problema en el que se metió el presidente López Obrador, que en el sentido estricto, yo creo que el presidente tiene razón, ¿verdad? Cuando dijo en un inicio que no iba a permitir que se les condonara impuestos a los más ricos. Así es. Yo recuerdo que en un año, y me pareció sorprendente, no sé si al principio de Peña Nieto o a mediados, de que a Televisa le iban a perdonar 3,500 millones de pesos de impuestos, que ya me parecía una cantidad exorbitante, ¿verdad? Sí. Ha de haber sido por un año, y creo que lo hicieron, porque hasta el sexenio pasado la ley le permitía al gobierno condonar esos impuestos en razón a que una empresa generara no sé cuántos miles de empleos, y eso sí le sucede a Televisa, pero yo creo que no está para que conste, ¿verdad? Es muchísimo dinero que se les pueda condonar y que se les pueda dar otros beneficios. Entonces el presidente dijo parejo a todos los ricos, ¿no? Fueran de las cadenas de supermercados, fueran de las televisoras, fueran de los periódicos impresos, fuera de lo que fuera, no iba a permitir que se les condonara impuestos. Pero seguramente lo dijo sin haber revisado, ¿no? Porque haber revisado la realidad de las cosas, porque desde la campaña Salinas Pliego era aliado de López Obrador, es el que lo ayudó, creo que fue la única de las dos televisoras fuertes de aquel entonces que apoyaron a López Obrador, y pues ese tipo de alianzas siempre trae sus repercusiones, en el sentido de que cuando el presidente llega al poder, pues le tiene que regresar el favor al que lo ayudó, pero aquí como que le costó trabajo al presidente y dijo, no, es mucho dinero, no, cóbrenselo. Salinas Pliego no se dejó, se fue a los tribunales, y cuando ya el caso era público, ya no tuvo más el presidente que ventilarlo públicamente, y ahí estaba haciendo algo mal el presidente, algo contradictorio a su pensamiento, a sus ideas. Dijo que le había ofrecido la quita de 7,000 millones de pesos, y Salinas Pliego dijo, no, tampoco. Ahí estaba faltando el presidente a su palabra de que no iba a condonar impuestos a ningún gran empresario, y ya lo estaba haciendo.
Entonces, de eso trata hoy Juan Carlos Calimayor ahí con otros datos y contextos que son interesantes, de lo que tiene que ver con los impuestos que tenemos que pagar los ciudadanos a un gobierno, que se da en todas las sociedades. Obligación. Lo que comentabas inicialmente, el procedimiento es el siguiente, o sea, notificas al deudor el adeudo. Esa es la obligación de la autoridad. Sí. Una vez notificando, te dan un plazo para poder realizar el pago que te están requiriendo. Notifican y te requieren el pago a través de una notificación. Al momento que sucede lo que comentaste, que lo tienen activos y que no cuenta con esos 63,000 millones de pesos. O sea, estamos suponiendo, no sé si es cierto. Pero vamos a pensar que lo que se ha comentado vaya a ser. De hecho, alguna vez este señor hizo dio esa versión. Lo que sucede es que ahí en ese momento la autoridad tiene la facultad de embargar. Ese es el procedimiento, embarga, y después, de una vez embargado, al no poder realizar el pago o no querer, entonces somete a subasta los bienes que haya embargado para hacer efectivo ese adeudo. Ese es el procedimiento. Yo no estoy, por supuesto, de acuerdo en que estos personajes no paguen impuestos. ¿Por qué razón, mi querido Alex, auditorio? Y muchas personas lo saben, lo conocen muy bien. Estos señores, cuando venden un producto, a los ciudadanos les cobran el impuesto. Lo único que tienen que hacer es remitirlo a Hacienda. Se lo quedan, o sea, lo toman como parte de su ganancia. Y eso es totalmente un delito. En otro país, y particularmente Estados Unidos, este señor ya estuviera en la cárcel. No se puede evadir impuestos. En Francia, en España inclusive, han llevado a la cárcel a muchos evasores por eso, y por una cantidad como esta no. El tema de la negociación, yo inclusive lo comentamos abiertamente, Alex. No puede estar negociando un tema de esa naturaleza. Bueno, ahí fue un traspié que cometió ahí el presidente en su afán, en su disposición de querer recaudar ese recurso que es muy importante, pero no es correcto, o sea, no es legal, pues, porque además ya está en los tribunales, está deliberando ahí, eso no puede ser. Sin embargo, se le dio la opción y así este señor definitivamente está en la posición de que no, y le está apostando el tiempo. Y cuando se publica, aunado a lo que decías, Alejandro Auditorio, que también, y lo que dice aquí nuestro querido amigo Juan Carlos Calimayor Franco, pues es eso, o sea, este señor le está apostando el tiempo, ya se va el que me está cobrando. Yo no tengo duda que si, como todo lo que se ve venir, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima presidenta de México, pues las cosas van a continuar. Yo pienso que sí, no va a haber opción a negociación, pero bueno, le está apostando el tiempo, y lo que dice nuestro amigo Juan Carlos, pues sí, va en ese sentido, que nadie tiene derecho de evadir impuestos, nadie, absolutamente nadie, se tiene que pagar, está en su derecho de defenderse, pero ¿defenderse de qué? Tiene que argumentar no sé qué razones legales, y cuando se habla de que, como se publicó en otros diarios nacionales, de que ya tenía negociaciones con la Suprema Corte para que lo exoneraran de ese pago, pues peor todavía. Sí, pero fíjate que hay que recordar, 2008, en el 2008 el presidente era Felipe Calderón. Sí. ¿Por qué no empezaron a hacer las cosas? En el 2012 llegó Enrique Peña Nieto, se echó todo el sexenio, sí. Tampoco hicieron nada. En el 2018 ya empezó el presidente López Obrador, sí. Y este conflicto empezó hace un año. Sí. ¿Por qué no hicieron algo desde un inicio? Y yo creo que ahí se va a ir este asunto hasta el próximo sexenio, a ver qué dice la nueva presidenta, sea Xochitl Gálvez o sea Claudia Sheinbaum. A ¿cómo es? Vancomer, le hicieron pagar 12,000 millones de pesos. Está bien.
entonces ¿verdad? no sé por qué aquí no. Pero... Oye, vamos a otros problemas también. La Comisión Federal de Electricidad va de mal en peor. No sé si a ti te ha pasado o le ha pasado a alguien de la audiencia. Resulta que hace algunos años de manera arbitraria cambiaron sus formas de cobro. Mandaron a imprimir, a elaborar tarjetas inteligentes. Fue con Calderón. Pero tampoco avisaron. A mí me llegó de manera repentina que habían cortado la luz. ¿Por qué? No, es que no han pagado. ¿Y por qué? Porque no ha llegado recibo. ¿Y por qué? Porque ya son tarjetas. ¿Y en qué momento les avisaron? Yo fui, me consta, perdón por citar una anécdota personal, pero era sábado, Pepe, como a las 8 de la noche. ¿Qué haces? No, pues fuimos a la Comisión Federal y ya había gente ahí que le había pasado lo mismo, pero allá en la Quinta Norte. No, tienen que ir allá a la Primera Norte y Cuarta Oriente. Ahí están dando las tarjetas. Una enorme fila, y por más que patalearas, ahí estuvimos haciendo fila, recogimos nuestra tarjeta. Tenías que ir a tu casa a ponerlo encima del medidor para que registrara el consumo. Y a ir a pagar. Ir a pagar, después volver a regresar, volver a poner la tarjeta. Sí. Y la gran ventaja que tenía, cuando yo iba subiendo mis escaleras ya tenía luz. Te lo reinstalaban de manera automática. Sí. Con el recibo no. Bueno, pero ¿qué pasó? Ya nos habíamos acostumbrado y de manera repentina cambian otra vez a recibo impreso. Así es. Y tampoco han llegado los recibos, entonces varios de mis vecinos se quedaron sin energía eléctrica. Yo preveía que eso iba a suceder, me fui con mi anterior recibo y pagué a principios de este mes. Si no, hubiera yo quedado en las mismas circunstancias. Pero ¿a qué va? De que la Comisión Federal no avisa, por el amor de Dios. Bueno, y unos señores con uniforme de la Comisión Federal le dijeron a un vecino que la Comisión Federal no reparte los recibos, que es una empresa aparte. Así es. Bueno, ¿y en dónde? ¿Y entonces con quién peleamos? Sí. O sea, no importa que sea el Bartlett, los hijos del Bartlett, los nietos del Bartlett, los que repartan los recibos, pero que los repartan, ¿no? Así es. Porque si no generan todo tipo de incomodidades. Ojalá que se tome nota, porque no solamente somos los ciudadanos que sufrimos esas incomodidades. Imagínate un establecimiento comercial que tiene productos cárnicos, lácteos, perecederos, que se le pueden echar a perder si le cortan la luz en forma arbitraria. Ahí está la denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad. Viene así como lo decías, Alex, y lo comentas aquí, es una arbitrariedad. Realmente lo que sucedió en la época de Calderón fue cuando la reforma eléctrica o energética, llegó un fulano a mi domicilio con esa tarjeta, y del cual yo que tenía que cambiar la tarjeta, que dejaba de usar el recibo, y que le pregunté que si eso me generaba algún costo, y me dijo que no. Y resulta que cuando me llega el pago del consumo de energía eléctrica, sumado a 300 pesos del costo de la tarjeta. Y ya fue práctico el estar usando la tarjeta, que la ponías en el medidor, leías el consumo, sí, ibas a pagar y regresabas y le venías a poner otra vez y la cosa funcionaba. Nada más no te retrasaras del periodo, porque si te lo cortaba o te quedabas sin luz. En fin, pasa todo el resto, como 3 años, 2 años del periodo de Calderón, viene todo el sexenio de Peña Nieto, y al inicio de este gobierno, de repente, acudí yo por un trámite a Comisión Federal, y me dicen que si yo quería, pues ya dejaba de usar la tarjeta y que me dieran el recibo, y lo cual me pareció bien, porque además a través de una aplicación tú puedes pagar sin ningún problema con cargo a una tarjeta y no tienes ningún problema por el pago del recibo de luz. Sin embargo, esto evidentemente fue un negocio, fue el negocio que se hizo con la reforma, y que del cual una empresa española fue la beneficiaria de esa venta de tarjeta, porque literalmente la vendieron en 300 pesos a miles de usuarios, no solo en Chiapas, en todo el país. Y cuando ya vienen los cambios de gobierno, pues decidió que ya no se va a usar. Si tú quieres, algunas personas lo siguen usando, y si tú vas a Comisión Federal y quieres nuevamente con el recibo, pues a través de la aplicación, que es más práctico ahorita, pagas mucho más práctico que la tarjeta, mucho más sencillo y práctico que el recibo. Entonces,
las cosas están así, pero ya ese tema de cortar la luz y dejar sin energía eléctrica a la ciudadanía, eso pues está grave. Y no notificar, Claro. lo más lamentable. Bueno, ahí está la denuncia. No creo en las encuestas, dice Enrique Quintana. Yo tampoco. Yo tampoco. Es de tu coincidencia. Es de coincidencia, ¿no? Sí. Y por una sociedad horizontal que actúe, dice Armando Ríos Peter. Fíjate, este texto lo recomiendo muchísimo. Llama a la reflexión. Sí. Dice, en el primer párrafo sintetiza todo. Vivimos tiempos complejos. La claridad y la certidumbre en la que estuvo basado nuestro entendimiento de la realidad se pone en duda diariamente. En este contexto, aunque no es el único espacio de la sociedad en la que esto ocurre, los parámetros con los que antes podíamos entender la política y lo público han sufrido modificaciones profundas. Habla Armando Ríos Peter, dice, la minimalización de mensajes promovidos por la mercadotecnia y el consumismo político impiden el entendimiento real de diagnósticos y propuestas. Más allá de lo superfluo e inmediato, las cámaras de eco dominan y dividen el espacio público entre buenos y malos. El ruido se magnifica sin que los ciudadanos realmente podamos entender lo que realmente está en juego. Estoy de acuerdo con él, ya habrá tiempo de analizarlo, mi estimado Pepe, pero yo había reflexionado sobre eso. El presidente López Obrador creo que es el que vino a inaugurar este tipo de discursos, de narrativas, de repeticiones, de mentiras que son totalmente comprobables con la realidad, ¿verdad?, que nosotros vivimos, pero el presidente las defiende todos los días, y acuérdense de aquello que se dice 1000 veces, aquella mentira que se dice 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, eso ha generado una separación de lo que es la realidad y lo que es la ficción. El presidente está viviendo una realidad allá en Palacio Nacional, y se encarga de transmitir esa realidad suya, subjetiva, todos los días. Entonces sus seguidores lo creen, ¿verdad? Y ya nos quedamos ahí entre dos sectores de la población, unos los que estamos viviendo la realidad de todos los días, y otros que a pesar de que viven esa realidad le creen más al presidente que a cualquier otro. Y una cosa que influye negativamente, por supuesto, es que, no sé, pues casi somos contemporáneos, amigos, entonces recordamos algunos pasajes históricos de nuestra vida, el conocimiento de la política, cuando nos damos cuenta que antes se pensaba para decir las cosas, se analizaba, te preparabas, muy pocas veces improvisabas, no había una entrevista de banqueta para el presidente de la República, o sea, era una formalidad, y dar a conocer algún tema y no meterse en otros temas que no influyen, que podían poner en riesgo que la declaración de un personaje como lo es el que ocupa la magistratura de un país, pues cause tanto revuelo. Pero eso se fue desvirtuando totalmente y vienen por una serie de cosas, particularmente esto que sucedió el fin de semana en Oaxaca, cuando Xochitl acusa a Morena de preparar un fraude electoral y una elección de Estado. O sea, lo dices con una seguridad cuando en la interpretación, no de la mayoría, pero de un buen sector o un sector importante de la sociedad, los que tenemos una capacidad de emitir un voto razonado, entendemos que esto es parte de los señalamientos en contra del opositor para que desvirtuarlo, desgastarlo, que la gente que lo cree opine sobre tal o cual tema, y que en la realidad no desconoce, o sea, no tiene conocimiento de que esto vaya a suceder o esté sucediendo. Sin embargo, lo digo, bueno, y otros casos que sí son verdad y que se dice tan abiertamente, también genera conflicto. Entonces, eso es lo que tiene razón y Ríos Peter señala, porque verdaderamente es un desgaste, es un enfrentamiento tan incisivo, tan grosero, inclusive
con palabras antisonantes, que cosa que no sucedía anteriormente, que se cuidaba las formas, se cuidaban los protocolos, se planeaba una logística para llevar a cabo una concentración que no generara violencia, pero ante tantos señalamientos en contra de una persona, pues lo que se genera es violencia. Reiteramos, nuestra apuesta es por el bien del país, por el bien de nuestro Estado, pues que todo el proceso que ya está en marcha y que concluye con el proceso de la jornada electoral del 2 de junio, pues que todo se lleve en paz y que no traiga consecuencias graves que lamentar. Así es. Muy bien, terminamos pues Arsenal de Plumas. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Alex. A la audiencia también, gracias.